En esta conmemoración del 25 de noviembre en que todos luchamos en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres y las niñas, que en principio debemos desnaturalizar, visibilizar que la violencia no es normal, no es un modelo de relaciones entre personas, no es normal que alguien las ignore, que las haga sentir culpables, desde los niveles más sencillos como ese hasta las amenazas o los golpes. Tenemos que aprender juntas y juntos a generar más conciencia sobre en qué momentos estamos o no viviendo una situación de violencia y qué nivel de peligrosidad puede llegar a tener para borrarla, para cortarla, para que juntas y juntos tomemos una decisión. De pronto hay ciertas calles que estamos ya detectando en donde las mujeres se sienten acosadas o se sienten inseguras. La verdad es que la violencia comunitaria es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho en Jalisco porque estamos dentro de los 5 primeros lugares a nivel nacional de violencia comunitaria, que es la que sucede en el espacio público. Y eso, además de preocuparnos y ocuparnos, nos está llevando a generar una serie de acciones de manera integral y transversal en donde podamos atenderlo y podamos pues tratar de generar acciones en esos espacios. Evidentemente el transporte público sí es uno de los espacios en donde más se sufre porque pues hay condiciones de hacinamiento, porque hay conductas de gente que piensa que el acoso es una situación normal, que no les faltan al respeto, sino que digamos que les dan piropos, ¿no? O les hacen sentir bonitas. Y no, las mujeres tienen derecho a decir no cuando no quieren, ¿no? O a pedir que no se les hagan piropos cuando ellas no los necesitan, ¿no? Pues estamos trabajándolo aún, pero la idea es que las conductoras y los conductores de las unidades de la ruta empresa se capaciten en términos de prevención del acoso, atención de la violencia y cómo ellos deben de reaccionar, ¿no? En términos generales para poder prevenir, atender o buscar cómo controlar esta situación, porque recordemos que las y los conductores de una unidad de transporte público son en ese momento la autoridad dentro de su unidad. Es importante también señalar que en esta segunda etapa vamos a emprender una acción territorial importante junto con CEMOV a través de módulos de atención que vamos a instalar y que van a ser movibles en estos 5 puntos de ruta empresa y en algunas estaciones del tren ligero, con un convenio que también vamos a tener con CITEUR, porque lo importante también es que las mujeres sepan o tengan un espacio a donde acudir por si necesitan ayuda, ¿no? Desde una mesa que instalamos en el mes de abril, el 18 de abril, para ser concretos, junto con algunas organizaciones de la sociedad civil. Ellas trabajaron en los contenidos de la aplicación. La intención era trasladar el violentómetro hacia esa aplicación para que las mujeres, las personas de la diversidad e incluso hasta los hombres, porque el lenguaje también los incluye, pudieran detectar o bien al directorio de instituciones que brindamos atención en casos de violencia contra las mujeres, o bien aplicar un test pequeño de preguntas y respuestas con ciertos niveles de frecuencia en donde se mide qué tanto vive o no una situación de violencia a una mujer y qué nivel de gravedad puede tener. En función de eso se hacen 17 preguntas que va contestando la usuaria una por una, de acuerdo a lo que considera ella si sufre nunca, casi nunca, frecuentemente o muy frecuentemente una situación de violencia en función de la pregunta que se hace. Y cuando termina el test aparece el nivel de violencia que puede llegar a sufrir, las instituciones que pueden atender ese nivel o ese grado de violencia, junto con los enlaces, los teléfonos, las direcciones en Google Maps y todo, y también una serie de tips para poder atender la violencia en el auto, en el transporte público, en el espacio público o en el hogar. Nuestra aplicación es Vive Segura Jalisco. En ella también van a encontrar todos los contenidos y las atenciones que brindan todos los espacios del gobierno del estado que atienden a las mujeres y también algunas otras organizaciones de la sociedad civil que fueron quienes nos ayudaron a hacer los contenidos. Pues hemos atendido mucho a las mujeres y hemos un poquito dejado de lado el tema de los hombres.
quienes son agresores o quienes están aprendiendo a ser y hacerse hombres. Estamos en una cultura de igualdad, promoviendo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo cual significa que hay que compartir todo, labores, tareas, compromisos, cariño, toda una serie de cosas entre hombres y mujeres, porque ya no hay solamente actividades que sean exclusivas de las mujeres o de los hombres. Y estar y vivir en igualdad significa respetar, compartir, tolerar. Para quien es un agresor, estamos a punto en los próximos días de firmar un convenio con la Secretaría de Gobernación para poder atender de una manera integral a quienes son agresores y a quienes pueden pensar que están ejerciendo la violencia, quizás aún sin darse cuenta, porque la han vivido y han sido educados en ella. Entonces, esperamos que el próximo año ya podamos tener un centro especial con una serie de estrategias y de atenciones importantes, que lo digo en las dos palabras porque se usan mucho en este país, ¿no? Hágase hombre o sea un hombre. Y a veces esto se pasa por cultura, ¿no? Que es contra lo que hay que luchar, contra muchos años de una cultura. Pero ser y hacerse hombre ya tiene maneras diferentes y diversas. Así es que este es un tema que radica en la confianza. Confíen en nosotros. Estamos todas las instituciones y en específico el Instituto Jalisciense de las Mujeres aquí en la calle Miguel Blanco, 883, en la Colonia Centro, enfrente de los templos de Aranzazú, para ser más claros. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero llegue quien llegue, a la hora que llegue podemos atenderlo. Y el Centro de Justicia para las Mujeres, que atiende las 24 horas.